Hola, soy David. Hoy me cortaron el pelo y ahora estoy de vuelta a la casa y quería hacer un video en español y hablar acerca de los acentos españoles. Desde que me mudé aquí en Dallas, yo pasé como casi 15 hasta 30 minutos cada día escuchando y hablando en español, sobre todo en el hospital donde trabajo con los mexicanos y con los guatemaleños o no sé cómo se dice eso, salvadoreños, costarricenhos y gente de México y Centroamérica, ¿sí? Y también escucho la radio cuando estoy conduciendo. Siempre estoy escuchando la radio en español y las estaciones mexicanas. Um, entonces eso me da más oportunidades de acostumbrarme a este acento. Y cuando se habla de los acentos y cuál acento es lo más fácil y cuál acento es lo más difícil para mí, depende de tus hábitos y de la cultura que es más próxima a usted y del tiempo que pasas con esta cultura. Entonces, claro, para mí estos acentos de México y de Centroamérica son más fáciles que, por ejemplo, el acento chileno. Entonces yo he hecho una lista que yo voy a mostrarles que para mí lo que es lo más fácil, hasta lo más difícil. Yo tengo que decir antes de que lo muestra que yo sí comprendo que hay varios acentos en cada país y que en México yo solo conozco tres o cuatro y probablemente hay más acentos distintos y diferentes de solo este país. Pero yo no quería cumplir. Y también de Colombia, porque yo viajé en Colombia y yo sé que hay como tres, cuatro acentos diferentes y probablemente más. Para simplificar las cosas, yo solo escribí un país para un acento y eso va a significar mi habilidad de entender la gente de este país en general y todos los acentos de este país. Entonces, aquí tengo mi lista. Lo más fácil, empezamos con el acento gringo. Por supuesto, cuando los gringos hablan español, yo puedo entenderlo mejor que ningún otro idioma, porque los gringos no hablan español bien, hablan lentamente, y yo entiendo su acento porque es lo mismo acento que yo tengo. Después los centroamericanos, ellos hablan español para mí muy claramente, más lentamente que gente de otros países y con menos slang, por lo menos conmigo. Y entonces, ellos de todos los países hispanohablantes, ellos son los más fáciles. Y si yo recomendaría a alguien a estudiar, a aprender un idioma en otro país, yo diría Costa Rica, Guatemala. Creo que sería mucho más fácil así. Y son países muy bonitos, con playas, buen tiempo, con la selva, etcétera. Después los mexicanos, y es solo más difícil que los centroamericanos, solo porque tienen mucho más slang que ellos. Pero si no, hablan muy claramente en general y que sí, el acento no es tan difícil y que como un norteamericano estoy muy acostumbrado a cómo hablan nuestros vecinos, ¿no? Um, Después um, el peruano también se habla muy claramente, pero tiene más slang que no conozco, entonces un poco más difícil. Colombiano, también allá se empieza a cortar las palabras un poco más y sobre todo los colombianos costeños hablan un poco más como la gente del Caribe, que es muy difícil cuando cortan las palabras y hablan con un ritmo y no se hablan siempre a las palabras como se escribe, y eso lo hace más difícil y lo hablan rápidamente, eso lo hace un poco más difícil para un extranjero. El español europeo, um,
Es lo difícil para mí porque no lo escucho. Nunca estuve en España. Yo no tengo razones de escuchar canciones o radio español. Más bien yo escucho am, programas y todo de las Américas. A veces yo miro películas de España, pero eso es más o menos todo. Am, los venezolanos son, que yo conozco como de Caracas, hablan con fuertes acentos, hablan muy rápidamente, cortan un poco las palabras y también tienen mucha slang, pero todavía no es tan difícil como lo del Caribe. Los argentinos, mucha gente dice que es lo más difícil, pero hay muchas películas que son muy buenas de Argentina. Y entonces, si usted ve a las películas argentinas y si usted acostumbra los oídos a escucharlo, puede ser un poco más fácil. Pero en general, sí, si usted aprende el español en la escuela, va a ser más difícil porque se habla de una manera distinta. Sobre todo en Buenos Aires, en otras partes como cuando estaba en Mendoza, yo pensaba que el acento de Mendoza es mucho más fácil a entender que la gente en Buenos Aires. Y del Caribe es de los cubanos, de los dominicanos, puertorriqueños. A veces yo les entiendo muy bien, pero a veces no puedo entender, sobre todo cuando alguien es muy viejo, que faltan dientes en el hospital, por ejemplo. A veces yo tengo que llamar a un intérprete porque yo solo no puedo entender las palabras, el slang. Es como otro dialecto a veces, y a veces no, a veces es muy limpio. Um, y lo más difícil para mí fue cuando yo estaba en Chile. Cuando estaba en Chile, cuando hablaban conmigo como un turista, hablaban diferentemente. Sabían que yo soy gringo y hablaban en una manera que yo podía entender. Pero cuando estaban hablando entre sí, a veces yo no podía entender nada. Y pensaban, pero es mi español tan malo que no entiendo. Um, y sí, mi español no es perfecto y puedo mejorarlo, pero de verdad, este acento es difícil para mí. Si yo paso más tiempo hablando con ellos, estoy seguro que puedo aprender a entenderlo y hablar como ellos, no a hablar perfectamente como ellos, pero más como ellos con un poco de tiempo. Pero yo no tengo muchas oportunidades de hacer eso. Yo solo estaba allá por una semana, un poco más, y entonces me costaba bastante de entenderles. Entonces eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Si tu país no está en la lista, lo siento, es solo que yo no he escuchado mucho la habla de ustedes. Y me gustaría conocer sus países, es solo que aún no lo hice. Eso es todo. Gracias.